Bueno, llegamos a nuestro episodio número 15. 15. En un futuro Me lo van a pagar, pues ya esta es la quincena entonces, ¿no? Sí. Y como siempre, pues hoy se nos presenta un texto muy interesante que también ilumina nuestra existencia y nuestra vida. Y por eso seguimos nosotros prendiendo nuestra luz. A la segunda, Ilumina. como siempre, la vencida, Aníbal. Sí. Eso me encanta. Mira, este episodio número 15 la hemos denominado acompañar o anular. Seguimos en el Sermón del Llano. Sí, seguimos con Lucas. Son 3 semanas que llevamos con este texto del Sermón del Llano. Y bueno, y es un texto que hay que ponerle mucha lupa, porque con buenas intenciones también se puede hacer mucho daño. Por eso el tema de acompañar o anular. Pero bueno, como esto no lo podemos hacer solo, como esto es un don de Dios, vamos entonces a primero inspirarnos en Él. Y por eso vamos a hacer entonces esta lectura para que sepamos de dónde nos estamos fundamentando. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 39 al 45. Y añadió una comparación. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? El discípulo no es más que el maestro. Cuando haya sido instruido, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la pelusa que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la pelusa de tu ojo, cuando no ves la viga del tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver claramente para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. No hay árbol sano que dé fruto podrido, ni árbol podrido que dé fruto sano. Cada árbol se reconoce por sus frutos. No se cosechan higos de los cardos, ni se vendimian uvas de los espinos. El hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro bueno del corazón. El malo saca lo malo de la maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabra del Señor. Es típico que cuando uno escucha esta lectura, lo primero que se activa son nuestros esquemas, porque la hemos escuchado tanto. Y además, como siempre hemos repetido, entonces lo primero que aparece son prejuicios. Cuando uno escucha, bueno, y además uno lo utiliza constantemente, bueno, mira, sácate, ¿sí?, la basurita que tienes en el ojo antes de señalar a la otra persona. Entonces, bueno, esta lectura, lo primero que puede aparecer, y es uno de los grandes peligros que tenemos, es que aparece de una forma muy, pero muy negativa. Muy negativa. Entonces, bueno, y todo se activa desde lo negativo. Aquí es entonces donde tenemos que dar el primer paso. Tenemos que ir eliminando esos mitos y haciendo matices. ¿Cómo lo ven los exegetas esta lectura? Sí, mira, Dani, muchos especialistas ven esta lectura de una perspectiva más bien positiva. Jesús está hablándole a los discípulos, por supuesto, discípulos en el sentido amplio. Allí hay una muchedumbre, y Jesús está dando una catequesis de cómo actuar. De modo que todo lo que vamos a ver en esta lectura está en clave positiva, en clave de lo que puede ocurrir con cualquier ser humano. Y por eso, entonces, ha tenido incluso 3 partes. Sí. Cuando comenzamos con las bienaventuranzas, todo lo que supone ese sentido de fe. Entonces, cómo en medio de la adversidad, en medio de nuestras pobrezas, en medio de nuestros llantos, eso no tiene la última palabra, sino esa fe en el Dios de la vida nos lleva a crecer. Luego, la segunda semana, que fue lo que vimos en el episodio anterior, el tema de cómo amar a los enemigos. Pero eso, siempre nos vamos ya al piso 50, decíamos la semana pasada. Hay que pasar por diferentes etapas. En esta oportunidad, lo que supone, con muy buenas intenciones, que queremos acompañar a la gente, el deseo de poder incluso dar hasta los mejores consejos, deseo de que la gente viva, que disfrute. Si no le ponemos lupa, entonces no podemos hacer también mucho daño. Entonces eso supone un tema de revisarnos y revisar a otros. Entonces por eso vamos entonces a ir desmembrando bien cada una de estas partes. Vamos a comenzar con una típica palabra que es muy dura, la de hipócrita. ¿Sí? Entonces no, hay que ponerle mucha lupa, porque aquí las chicas que están tras bastidores las llamamos hipócritas al comienzo, y entonces nos pusieron esa cara, como seguro la cara de los que nos están viendo y los que nos están escuchando.
cuando se nos dice el tema hipócrita, hay que ver el proceso. Y por eso donde dice, ¿por qué te fijas en la pelusa que está en el ojo de tu hermano hipócrita y no miras la viga que hay en el tuyo? ¿Qué es eso entonces de hipócrita? ¿Qué significa ahí bíblicamente? Y un poco ver la etimología. Sí, voy a ponerlo primero en el contexto. Como tú bien has dicho, hemos tenido 3 momentos: fe, renuncia y ahora compromiso. Estamos en el ámbito de compromiso. Es una catequesis para los discípulos de Jesús. Entonces, hipócrita viene una palabra hipocrités griega, que en sus orígenes, en el griego clásico, estaba muy relacionada con el teatro, con el actuar. Pero como hemos investigado durante este tiempo, se compone de 2 palabras: hipo, que tiene que ver con lo que está debajo, y el verbo krinein, que tiene que ver con discernir, con interpretar lo que está oculto, lo que está debajo, y sacarlo y dar una respuesta. De modo que en el sentido más estricto, hipócrita es aquel que sabe discernir lo que está oculto en las cosas y lo pone delante de las personas para dar respuestas. Y entonces por eso decíamos eso cuando estaba con una psicóloga, bueno, ella es muy hipócrita, ¿no? Ajá. En el sentido de que es la capacidad para poder ver qué es lo que hay debajo. Igual el tema, sacerdotes, líderes espirituales. Entonces, al final es esa capacidad para poder captar qué es lo que hay debajo. Pero bueno, esa es una palabra que evolucionó. Sí, evolucionó. Sí, como el tema de jesuitas. Jesuitas al principio era más bien el taimado. Bueno, ahora más bien jesuita cuando se nos presentamos todo lo que supone formar parte de una congregación, ¿no? Bueno, son palabras que van evolucionando, que van teniendo otros sentidos, por eso hay que ponerle mucha lupa. Me encantaría que ustedes vieran la cara de las chicas que están tras bastidores, porque no le hemos dicho lo que significaba el tema de hipócrita originalmente. Entonces, y ahora va teniendo otro sentido, ¿no? Sí, ahora tiene otro sentido porque pasó a ser alguien que está actuando a ser una persona que actúa para no decir realmente lo que está sintiendo. Alguien que está haciendo un juicio por debajo, que no lo está diciendo como de frente. Sí. Y bueno, como bien decía, se utilizaba en el teatro. Sí, Sí, pero al final, incluso como eso pasó para el tema de personalidad, inclusive, con el tema del sentido de las máscaras, cuando uno estudia psicología, el tema y uno ve psicología de la personalidad, concretamente el tema de personalidad, toca mucho de estos elementos que hemos anunciado. Ajá. En este caminar, darnos cuenta que hay que mirar mucho más profundo. Una de las frases que aparece en la lectura es, ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? Ese tema de acompañar y anular. Por eso el título de este episodio. ¿Qué significa esta expresión en ese proceso de ser más discípulo de Dios y en ese proceso de sentirnos amados y amados, que ha sido la línea que ha ido tejiendo todos estos episodios? Sí. Voy a hacer dos momentos acá. Primero, un poco de etimología. Ahí va a aparecer una palabra, tifos, que significa, traducimos como ciego, pero significa algo que está tapado, algo que es impermeable. Entonces, luego pasó a alguien que no tiene capacidad para ver y de manera figurativa pasó a ser una persona psicológicamente, moralmente o espiritualmente ciega, que no tiene capacidad para ver. Pero tanto la frase que leíste anteriormente sobre la paja en el ojo del otro, como este ciego, fíjate que en el fondo lo que está diciendo es, nosotros podemos acompañar gente, podemos guiar, pero al mismo tiempo necesitamos ser guiados y necesitamos de autocuidarnos. Si el que tiene la paja en el ojo no saca primero la suya, no se cuida para poder saber cómo sacarla del otro, puede dañar. Si el que es ciego vive en la oscuridad y no consigue luz a través de pedir ayuda, buscar a alguien que le acompañe, pues no puede guiar a otro ciego. Entonces, las 2 frases creo que van muy conectadas. Y tú hablabas también, Aníbal, cuando estábamos tras bastidores, de lo que suponía la ceguera y la sordera. Así como unas situaciones que eran muy duras en el tiempo de Jesús y que, bueno, que tienen mucha aplicación también en nuestros tiempos. Sí, la ceguera y tanto ser ciego como sordomudo eran 2 grupos de enfermedades muy complejas que hacían que las personas se autoexcluyeran. Unos por no poder escuchar y hablar, no podían comunicarse, otros por no poder ver. Lo de la ceguera, posiblemente el tema de la temperatura, el calor, la suciedad, el polvo, de esos contextos, posiblemente producía o hacía posible que fuera una enfermedad bastante común, ya sea en Palestina como en el Oriente en general. Entonces, claro, quien está ciego, aunque quiera guiar a otra persona, tiene que tener cuidado porque todos tenemos nuestras partes ciegas.
pero tenemos que tener cuidado de no auto excluirnos, no encerrarnos, no alejarnos. Sí. Y allí, porque hay que también, reitero, seguir poniendo lupa, ¿no? Incluso miro la luz, precisamente, bueno, para que desde esa luz nos pueda iluminar muchos más elementos. Cuidado cuando hablamos del tema de acompañar, no es solamente aquellos bueno, que son psicólogos, son psiquiatras, que son sacerdotes, que son líderes espirituales, que tienen un liderazgo bueno, que para poder apoyar a equipos, ¿no? Aquí cuando hablamos también de liderazgo, es cuando yo acompaño a mi hijo, cuando yo incluso acompaño a mi madre que está enferma, cuando yo acompaño a mi amigo, cuando yo voy caminando con ellos, entonces en ese intercambio que siempre con el deseo de dar lo mejor. Una de las cosas que a mí a veces me aterra cuando me toca ir a funerales, las cosas que decimos. Eso es un buen momento de acompañamiento en donde con la mejor intención podemos dañar a mucha gente. Entonces, bueno, eso, la gente que eso está sufriendo en el momento y la típica expresión es que Dios lo quiso así. Entonces, al final son puñales, ¿no? O decir, mira, es que eso, qué bueno que ya descansó. Bueno, son muy buenas intenciones, pero no estamos ayudando. Entonces, bueno, por eso esa capacidad de cómo esa ceguera, con muy buena intención, no sabemos que somos ciegos porque no sabemos que lo que estamos diciendo lo podemos estar dañando a la gente. Por eso, otra vez el título, acompañar o anular, porque ahí estamos anulando un sentimiento, estamos incluso anulando hasta una experiencia. No significa ahora que tenemos que quedarnos callando y decir absolutamente nada. A veces hay que callarse, pero a veces también eso, qué digo y qué no digo. Yo quisiera sumar algo, Dani. Como comenzamos con hipócrita, el que es hipócrita está actuando en el teatro. Y la vida, en un sentido positivo, puede ser también como una obra de teatro en el que uno tiene varios roles y tiene que ir cambiando el vestuario. En ese actuar tenemos que tener cuidado cuando tenemos el rol de cuidador o de acompañante. Y tener cuidado porque también nosotros necesitamos en algún momento ponernos el rol del que es cuidado y es acompañado. Y de allí la importancia que he aprendido de ti del autocuidado. Sí, y sobre todo cuando nos toca cuidar, ¿sí? A nuestros papás, a nuestros familiares que son mayores, que bueno, que al final van generando una serie de dinámicas, una serie de expresiones que muchas veces nos hieren, pero no hieren el hijo, sino más bien lo que están es una situación como de desespero y pueden hacer cualquier disparate. Y uno se va encontrando gente que no se ha sabido cuidar cuando está cuidando a lo suyo. Por eso esa necesidad de acompañarnos y de buscar ayuda, de tocar la puerta y decir, necesito ayuda, no lo puedo todo. Porque si no, ahí es donde además se incrementa la ceguera o la sordera de lo que se habla en el Evangelio. Nos vamos aislando mucho más. Y bueno, eso al final va siendo un cóctel explosivo. ¿Por qué no? Porque al papá, a la mamá, la adoramos, la queremos. Pero bueno, como eso, estamos tan agotados, tan desbordados, le podemos decir cualquier disparate y esa ambivalencia que experimentamos es muy dura, ¿sí? Entonces, por eso, ese acompañar. Y por eso el Evangelio termina con una frase que es muy buena, que nos permite también cerrar este episodio. Lo voy a leer textual, porque además el análisis exegético que tú hiciste, Aníbal, me pareció, pero brillante. Dice, el hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro bueno del corazón. ¿Qué es esto? Porque, bueno, ahí hay unas palabras, cuando tú hiciste el análisis exegético, hay una serie de palabras que nos ayudan mucho. Bueno, primero está una palabra que a mí me gusta mucho, cardía. De ahí viene la palabra corazón. Cardía en el mundo semítico es el centro del ser humano. Es donde se dan los sentimientos, las emociones, los pensamientos, donde se procesan. Pero en este texto se habla también de texauros, de un lugar donde se pueden acumular o guardar cosas que después evolucionó a tesoro. Entonces habla del tesoro del corazón. Y yo reflexionaba y decía, bueno, si tenemos un tesoro en el corazón, un tesoro en el centro de nuestra vida, ¿qué cosas nosotros vamos acumulando allí? Porque es diferente acumular odio, rencor, resentimiento. Si acumulamos eso, los frutos que daremos, porque este texto habla de los frutos del árbol bueno, los frutos que daremos corresponderán a eso que estamos acumulando. Por el contrario, si acumulamos perdón, si acumulamos reconciliación, gratuidad, justicia, bueno, los frutos serán también coherentes con eso que estaremos acumulando. De ahí la importancia de revisar ese pequeño lugar dentro de nuestro corazón donde vamos guardando cosas sin darnos cuenta a veces.
y que otra figura que también se utiliza en esta misma lectura de hoy es la del árbol, que es un árbol que puede ser muy joven, mediano y viejo, pero que siempre, siempre da fruto. Entonces, por eso, ¿cómo poderlo cultivar? Porque además una de las cosas que tú también conversabas, el tema de las expectativas que uno va teniendo en ese fruto que yo quiero dar. Y ahí es donde uno se va frustrando mucho, se va también eso flagelando ante todo esto. Entonces, por eso, ¿qué significa ese tesoro y ese árbol? ¿Qué elementos comunes de acuerdo a ese análisis bíblico? Bueno, el elemento común es que vamos a dar de aquello que nosotros estamos, nuestro fruto corresponde a aquello que nosotros estamos cultivando y corresponde también al momento vital que estamos nosotros experimentando. Por eso, la manzana dará manzana y el mango dará mango. Entonces, depende de aquello que estamos llamados a dar, ese es el fruto que deberíamos nosotros producir. No podemos sobreexigirnos dando un fruto que no nos corresponde dar, sino verificar bien a qué estamos, cuál es el fruto que estamos llamados a dar y según el momento vital, los frutos que yo daba cuando tenía 20 ya no son los que doy ahorita, ni son los que daré cuando tenga 60, 80, si Dios me da vida y salud. Según el momento podemos dar frutos, pero siempre somos fructíferos. Y por eso el primer fruto, que creo que después de haber pasado estos minutos en el episodio, es tener esta lectura saliendo de nuestros esquemas y viéndolo desde otras perspectivas. Eso creo que nos ayuda muchísimo con todo este recorrido del Sermón del Monte. Y ahí con esto terminamos este tiempo ordinario, porque ya la semana que viene comenzamos el tiempo de Cuaresma, donde tiene toda una lógica muy especial. Pero esa Cuaresma nos ayuda a poder atravesarla mejor cuando hemos pasado por este recorrido del llano, de todo este discurso de Jesús, en donde tú decías 3 palabras que son claves. La primera era la fe, la segunda, renuncia, y la tercera, compromiso. Compromiso. Bueno, comprometámonos con nosotros para saber acompañar y dejarnos acompañar. Por eso es muy, muy importante siempre tener la conciencia de que no podemos solo, que siempre tenemos que buscar ayuda. Así que bueno, y la primera ayuda la recibimos a ese Dios de la vida que nos bendice. Vamos a hacerla a través de esta oración, pero esta oración también nos ayuda a poder buscar ayuda entre los seres humanos. Que Dios nos bendiga y que Dios nos bendice siempre desde lo mejor, en los mejores lugares, en los mejores rincones, pero sobre todo en los mejores corazones. Padre de la vida, te pedimos humildemente que nos concedas la gracia de dejarnos guiar por tu sabiduría y amor, que seamos instrumentos de tu paz, capaces y dispuestos para acompañar a aquellos que más lo necesitan. Aparta de nosotros la ceguera que nos impide ver tus bendiciones y la belleza que reside en cada persona. En lugar de emitir juicios apresurados, ayúdanos a cultivar la empatía y la comprensión. Llena nuestros corazones con los tesoros que provienen de ti, amor, compasión y generosidad. Que podamos compartir estos dones con los demás, para que se sientan amados, valorados y bendecidos por tu presencia en nuestras vidas. Amén. En el corazón, ¿sí? Es el lugar. Bueno, ¿por qué colocamos consagramos el óleo de los catecúmenos, lo colocamos en el pecho? Pues bueno, según la tradición bíblica, el corazón es el lugar donde surge lo más bello de toda persona. El lugar donde guardamos todas las cosas más hermosas que tenemos como personas. Entonces, por eso, cuando colocamos allí esa unción es cómo poder cultivar ese corazón. Pero también en el corazón es donde puede surgir lo peor o entrar lo peor. Por eso cuando colocamos esa unción, eso para que se haga impermeable al mal, que se haga impermeable a lo peor. En la antigüedad se dedicaban algunos espacios para guardar cosas, para poner cosas que se querían resguardar, y con el tiempo pasó a ser cosas valiosas. El texto nos dice que también en el corazón tenemos un espacio donde guardamos cosas valiosas, cosas que son valiosas para mí. Ya sean valiosas, le doy un valor porque fue una experiencia negativa que estoy llevando hacia adentro, o ya sean valiosas porque incluso si es una experiencia negativa la estoy procesando de forma positiva. Aunque sea una forma algo negativa, la puedo procesar de forma positiva. Darle la vuelta, ¿no? Entonces, allí el juego de cómo resguardar ese espacio tan sagrado para llenarlo de cosas buenas, porque como termina el texto, la boca habla de lo que hay en el corazón. Según lo que nosotros cultivemos allí, eso es lo que vamos a ir expresando en el día a día. Llega un mundo tan lleno de tantas dificultades, de tantas situaciones difíciles. Para poder cultivar y para poder atesorar grandes cosas
en ese espacio que es el corazón simbólicamente hablando, solamente lo podemos cultivar de un corazón profundamente agradecido. Porque un corazón agradecido es el que es capaz de darle la vuelta a la herida. Un corazón agradecido es el que es capaz de mirar más allá de la adversidad y ver siempre la oportunidad. Un corazón agradecido es el que está viendo ángeles constantemente cuando mucha gente ve demonios, ¿no? El proceso, y no es un tema de un optimismo tonto, no. Eso supone cultivar la vida, aceptar el dolor, pero sabiendo que la última palabra no tiene el dolor, como hemos insistido, sino que el corazón agradecido es el que te levanta, te hace reconocer la situación dura y dice, bueno, tengo dos opciones, me echo a morir o sigo caminando desde la bendición. Entonces, no, el corazón agradecido es un corazón que te hace caminar, que te hace incluso caminar como ese sanador herido. Pues no solamente estás caminando tú solo, sino que también te permite siempre andar en acompañamiento. Un itinerario personal y familiar acompañados por la psicología y la espiritualidad. Presentado por Psicodata Venezuela, la Escuela de Psicología y la Parroquia María Trono de la Sabiduría de la Universidad Católica Andrés Bello. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus seres queridos y en tus redes sociales.